Askurkipan takenitaki, Askiru kipanaya tichiri, waliki, askiru tayan kipan tayani. tichiri. Bien, damos inicio a esta sesión número 11. Tenían una práctica, tenían que escribir sus ejemplos. ¿Quién quiere leer? Kitis Ullarañmuni, Naya tichiri. Ullaran en Filatam. Eh, los cinco que tichiri. Sí, O, todito, pespache. a ver, entonces, en tiempo presente, por ejemplo, con el Ya mejor ver, uno de cada uno, ya nada más, para no tardar mucho, ¿ya? ya, pero con los cuatro presentes, singular y en plural. Sí, singular y plural, en ambos. Ya, a ver, presente, por ejemplo, Nayah mankta, Nanakaj mankapta. En continuo sería Nayah mankaskta. En plural sería Nanakaj mankasipkta. Es con el verbo de mancaña. Ahora con el verbo de, de ordenar, camacheña. En, con el presente sería Nayah kamachta. En plural, Nanakaj kamachapta. En continuo, Nanakaj kamachaskta. Eh, no, Nayaj kamachaskta en singular, en plural, Nanakaj kamachasipkta. Ahora en, en escribir, en tilcaña sería en presente, Nayaj telkta, en plural, Nanakaj telkapkta. En continuo, Nayaj telkaskta. En plural, Nanakaj telkasipkta. Después, con el verbo de evaluar, de chaninchaña, en, en el presente sería Nayaj chaninchta, plural, Nanakaj chaninchapta. En continuo, Nayaj, Nayaj chaninchaskta, en plural, Nanakaj chaninchasipkta. Después, con el verbo de iquiña, Nayaj ikta, en plural, Nanakaj ikipkta. En continuo, Nayaj ikisk, ikiskta. En plural, Nanakaj ikisipkta. Eso serían los cinco yatichiri. Ya, a ver, puso un ejemplo de Kamachaya, algo así, Ah, ese de es ordenar. ordenar. En el orden en el diccionario he encontrado ordenar camachaña, camachaña, eso dice en el diccionario. Ya, O sí, con qué otras palabras se puede conjugar ya, eso. me Ordenar es parece que eso, camachaña. Kamachi, a ver, vamos a analizar esa palabra, ¿ya? Parece que no es correcto en el sentido de que la palabra Kamachi, Camachi es qué como cosa, Kamachi, cómo camachi, qué cosa más o menos. Kamachi.
significaría como algo, como una norma, Ah, ¿ya? ya. Ah, Entonces, si como una, hablamos como norma, yo una, norma, tú norma, algo así, así ya se entiende en Aymara. Entonces, sugiero no conjugar con esto, ¿ya? Otros verbos. entonces, ordenar, ¿cómo sería el verbo ordenar? Montaña, mantasiña, Amantasiña. ujú, Ah, ya, ya, ya. Entonces sería Nayaj Manta, manta, humaj manta, Manta, upaj Pajmanti. manti, yosaj mantan, ¿eh? Nanakaj Ah, ya. mantapta, ¿eh? Manakaj Sí, mantapta, ¿ya? Eso, ¿ya? gracias, Chiri. Ya, Vale. entonces voy a jugar con ¿Qué te man. empieza a ver? Mainin pulyaran sino un ejemplo con lo que es tiempo presente y otro ejemplo con presente continuo, ¿ya? Singular y plural. ¿Qué te es? ¿Qué te es? ¿Qué te es? Buenos días, Tichiri. Yo puedo, Sí, a ver si he hecho bien mi tarea. Con el verbo quiaña, moler, nayak, quillascta. Eso sería en singular y en plural sería nanakaj, quiapsta. Em, Otro verbo, antaña, anataña, jugar, humaj, anatascta. Humanacaj anatapaqsta, anatap, anatapsta. Y montaña sería esconder. Voy a hacer con la tercera persona jupa, iman, iman, imanski, upanakaj, imantapji. El verbo, otro verbo que he escogido es tejer, saguña. Voy a hacer con nosotros, Hiwasa, Sabusktan, Sabusktan, Hiwanasakaj, Hiwasanakaj, Hiwasanakaj, Sawuptan, Sawuptan. Y el último ejemplo es un jaña, ver, Nayaj, un haskta, Nanakaj, un hapsta. Serían mis 5 ejemplos, doctor, profesor. ya. Lo que no puedo distinguir es lo que usted ha indicado en estos momentos en tiempo presente y el tiempo presente continuo. Ahí me hizo un problema. O sea, ¿cómo distingo eso, profesor? ¿Cómo? ¿En qué sentido? No te entiendo. O sea, usted nos ha pedido ejemplo en tiempo presente y en tiempo presente continuo. Y lo que yo entiendo que lo que he hecho es un tiempo presente. Voy a levantar mis apuntes. Ya, claro, he utilizado el ska y también en el plural el paxa, se dice pexa, Pexa, pja. pexa, ¿no? Entonces, ¿está bien lo que he hecho o me falta o hay que corregir? Sí, hay algunas, efectivamente hay que corregir, o algunos me parece que es error de pronunciación y escritura o de pronunciación de lectura.
Entonces tienes que leer libros de Aymara, tienes que familiarizarte, te falta un poco, ¿ya? La pej. Ujú. Sí, entonces Ya, eso, ya, Pichini, pero gracias. está encaminado bien. Pero la diferencia lo notas en el español, estamos exactamente igualito que en español. Entonces yo estoy, no es, a ver, digamos, yo como, yo estoy comiendo. Notas la diferencia, ¿no ve? Igualito es en Aymara. ¿Se entiende, no ve? ¿Quién Gracias, Pichini. más? A ver, ¿qué te empieza Ullaranini? Buenos días, profesor. Ullaren, Le saluda Culiaca, Elba Ruiz, profesor. Culiaca, Eh, Elba. Quiero nomás saber, usted nos ha pedido cinco ejemplos en cada tiempo de diferentes verbos. ¿Vamos a Ujú. leer todos los ejemplos, profesor? No, ¿Todos? uno en Uno, tiempo presente y otro en tiempo pero pasado. con, pero O continuo, conjuga- pero claro. conjugado en todas las personas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya, ya. De Entonces tanto singular y plural. ya, voy a elegir en tiempo presente el verbo tupuña, medir. Oh, ya, Eh, Nayaj tupfa, yo mido. Humaj tupta, tú mides. Upaj tuptu, ella mide. Hiwasaj tuptan, nosotros medimos. Nayakaj tup, tup, tupupujza, nosotros medimos. Humanaj tupuxta, ustedes miden. Upanakaj tupux, tupux, tupuxu, ellos miden. Hiwasanakaj tupuxtan, nosotros medimos. En presente continuo voy a elegir el verbo soplar, tupusaña. No está muy difícil de pronunciar eso, profesor. Voy a elegir mejor uno más fácil de pronunciar. El verbo ñatuña, amasar. Nayaj ñatux, ñatuxtza. Yo estoy amasando. Umaj ñatuxta. Tú estás amasando. Upaj ñatuski. Él está amasando. Ibasaj ñatuxtan. Nosotros estamos amasando. Eh, Nayana, nanana, nanakaj ñatuxipxa. Nosotros estamos amasando. Humanakaj ñatusipta. Ustedes están amasando. Upanakaj ñatusipki. Ellos están amasando. Hiwasanakaj ñatusiptan. Nosotros estamos amasando. ¿qué era el último verbo? El verbo ñatuña, amasar. Ñatuña, ¿segura que es amasar? Pues ¿Dónde ha buscado? eso dice mi diccionario, profesor. En este momentito le digo, eh, ¿qué es entonces, profesor? ¿Entonces está mal? No conozco esa palabra. Ahorita le voy a decir de dónde lo saqué. Este es un diccionario de la lengua, uno de los diccionarios que es por la autora Edith Castro Mamani, eh, que tiene una recopilación no de muchos verbos, sino de algunos, ¿no? Eh, este, que está, lo estoy buscando, profesor, discúlpeme. eh, los verbos, apasar, amasar, ña, ña, ñatuña, amasar. Sí, profesor, es de este diccionario. Este diccionario es, como le decía, Diccionario Ilustrado de la Lengua Aymara, Ministerio de Educación de Chile, autora Edith Castro Mm, Mamani.
Ya, supongo que es correcto, pero no conozco la palabra. Ya, Efectiva, profesor. Lo voy a buscar en el diccionario en el otro diccionario más grande que usted nos ha dado también, y lo voy a corroborar, profesor, ¿ya? Y lo voy a muy escribir en bien. el chat. Gracias, profesor. ¿Qué tiempes, Ullaranene? ¿Alguien más? Naya yatichiri, Ya, Ullaran Culiaca. ya en tiempo presente con el verbo anataña, conjugar. Nayaj anatta, humaj anatta, upaj anatti, hiwasaj anatan en plural. Nanakaj anatapta, humanakaj anatapta, upanakaj anatapje, hiwasanakaj anataptan. En el continuo con el verbo yatecaña, enseñar. Nayaj, ana, nayaj yatecasta, humaj yatecasta, jupaj yatecaski, jiwasaj yatecastan. En plural, nanacaj yatecasiptawa, Humanakaj Yatekasiptawa, Upanakaj Yatekasipkiwa, Hiwasanakaj Yatekasiptanwa. Ya, vale, que es que Culiaca. ¿Qué tiempes? Yo, Chiri. Ya, A ver, en tiempo presente con el verbo correr, jalaña correr. Nayaj ya, halta, humaj halta, hupaj jali, hiwasaj haltan, nanakaj halapta, humanakaj halapta, humpaganakaj halapje, hiwasanakaj halaptan. En presente continuo el verbo sataña sembrar. Nayaj sataskta, humaj satasta, hupaj sataski, hiwasaj satastan, nanakaj satasiptan, humanakaj satasipta, hupanakaj satasipski, hiwasanakaj satasiptan. ya, vale, que es que Ya, Tichiri, ¿puedo continuar? sí, Eh, En infinitivo, he hecho cada persona con diferente verbo, Tichiri. ya, Eh, En infinitivo, nayaj churta, umaj halta, upaj haku, iwasaj kutan, nanakaj telkapta, humanakaj satapta, hupanakaj unjapje, iwasanakaj usaptan. En gerundio, nayaj ikista, umaj sanakastawa, upaj halaski, iwasaj payastan, payastanwa. Nanaka qomasiptanwa, humanaka hakusiptawa, humanaka churasipkiwa, perdón, hupanaka churasipkiwa, iwasanaka sarasiptanwa. Eso es todo, ya te chiri. ya, vale, ¿qué tiempes? Ya, ¿ha estado claro? ¿Alguna pregunta tienen? Yo ya te chiri. Sí, Ah, cuando iba a trabajar con el verbo presente, el verbo maitaña, prestar, ujú, ah, sería, me confunde la pronunciación. ¿Cómo sería cuando dijera yo presto? No sé ya, si lo entonces, me dificulta la pronunciación cuando escribo Naya. might, año, ¿no ve? Entonces, Maitán. might, edición, o quitamos el infinitivo, edición, entonces decimos might, ta, ¿no ve? Might, ta, my, y, my, Ah, tan, ¿no ve? Ah, ok, Entonces gracias, esto profe. se pronuncia nomás, ¿ya? Sonido, siempre, en Aymara, siempre va a ser así. Hay varias palabras, por ejemplo, aquí, ¿no ve?
no tienen vocales, ¿no ve? Parece complicado. Entonces, sonido de la palabra hay que hacer, ¿ya? Entonces, Oye, ¿no ve? Entonces, mait, tan, ¿ya? ya. Sonido de la consonante nada más. ¿Alguna Este, otra pregunta? profesor, Maestra, contigo. y a mí me quedó la duda también el verbo amasar. En el diccionario que usted nos compartió está el verbo ñatuña que dice, dice eñir. Eñir ese verbo no lo conozco en español, pero luego seguido dice amasar y manipular con los puños cualquier masa, en especial la del pan. Ah, ya. Entonces está Lo he bien. compartido, profesor, de todas maneras en el grupo, por si acaso, Ok, lo que perfecto. dice. Gracias, profesor. Ya, Walik. ¿Kuna estampe chutji? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó Eh, claro? ya, Tichiri, Sí. en lo que es presente continuo, Ujú. bueno, yo vi ahorita que leyeron, le voy a dar con mi ejemplo, Hiwasanaka y Atekasiptanwa, y algunos pronunciaron sin la terminación wa. Puede ser Sí. con wa o sin wa. Ya, pero esto, por ejemplo, aquí estoy escribiendo de una forma, ¿no ve? Por Ajá, ejemplo, con primera persona voy a escribir, ¿ya? Mai, chita. ta, ¿no ve? Pero Sí, también puedes decir Nayaj, Mait, Wa, ¿no ve? ajá. Maitua. Sigue siendo exactamente lo mismo, Mait, Wa, ¿no ve? Sigo en primera persona, ¿no ve? O puedo decir Sí. Nayau, Mait, Ja. ¿Me dejo entender? Ah, Exactamente ya. sigue significando lo mismo. ¿Me dejo entender, no ve? El wa entonces no modifica, ¿no, No Yatichiri? modifica. Hemos dicho, en este Ya. caso está como eh, afirmadora, está cumpliendo la función de afirmar nada más. ¿Ya? O sea, esto hemos hecho creo que de cuatro o cinco formas hemos hecho, ¿no ve? Ujú. Exactamente lo mismo pasa en tiempo presente continuo. Por ejemplo, nayaj, o voy a decir un verbo, a ver, iquiña. Entonces, en tiempo presente continuo sería ikisk, ¿no? Ikisk Is- tha, ¿no? Sí, Nayar Entonces puedo Kisk. decir nayaj ikisk wa, ¿no? O puedo decir nayau ikisk ha, ¿no? Ujú. Exactamente es lo mismo, ¿ya? En O plural, podríamos, Yatichiri. en plural también podríamos colocar, ¿no? Entonces, plural, por ejemplo, nanaka, ¿no? Nanaka, ¿no? Nanakaj, ¿no? Iki, sip, Ikisip, ikisip, sip, ta, ikisip. ¿no? Nanakaj, iki, sip, wa. Ikisip, O podría ikisip, ser ua. nanakao, iki, sip, tja, ¿no ve? O simplemente podría decir iki, sip, wa, ¿no ve? Ikisip, ¿Me dejo ua. entender? O simplemente iki, sip, ta, ¿no ve? Ahí, nada más. Exactamente es lo mismo. Lo que no tienen que perder de vista es el verbo, la conjugación del verbo. ¿Ya? Eso no se modifica. ¿Está claro, no ven? ¿Canas que hayam? Sí, profesor. Profesor, una consultita. Cuando usted nos dice que que leamos libros en Aymara, ¿tenemos algún libro en el club de libros, en el club de Aymara, profesor? ¿Tenemos algún libro que haya subido? Porque no lo he encontrado. Las lecturas Ahí que va. tenemos son en español, no son en Aymara. Ya, En el sí, club, profesor. efectivamente, no hay libros en Aymara, netamente. Entonces, pero ahí, por ejemplo, hay un libro, Conversaciones en Aymara. ¿Lo tienen ese libro? Sí, yo lo tengo, profesor. Ahí está En en el, Aymara, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente leen no la traducción, sino solamente la escritura en Aymara. es un libro que está en el Amazon, que por usted, ¿verdad, profesor? Sí, o también de Sí. forma gratuita se pueden descargar ese libro.
Oh, pero libro como tal no tenemos, ¿verdad, profesor? Más que seguramente Mm, podemos encontrar una Biblia, probablemente, ¿no? no, pero todos estos libros que están en la página pueden descargarse y tienen por la parte Aymara. Ya, ya, profesor. Muchas gracias. Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Toditos estos tienen la parte Aymara, ¿ya? A ver, a ver. ¿Dónde está? Escritura, creo que falta ese libro. Aquí está. Sí, usted tiene razón. Lo que pasa es que yo ya lo había comprado por el Amazon, profesor. Ah, Sí, ya. Pero aquí sí, sí, está para sí. descargarse. Oh, excelente, excelente. Ya. Gracias, profesor. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro tiempo presente y tiempo presente continuo, ¿no ve? Sí, Ahora profesor. vamos a continuar, ¿ya? Vamos a seguir aprendiendo. Estamos en la primera parte de las conjugaciones. Ahora nos tocaría tiempo presente. No, no, presente, hemos hecho presente Tiempo continuo. futuro. Futuro. Ahora, en tiempo futuro, hay que ver las terminaciones también, ¿ya? Entonces, futuro. em, Vamos a marcarlos. Ya, tiempo futuro. Entonces, cuando es tiempo futuro, las terminaciones primero, ¿ya? Primera terminación, vamos a decir diéresis. Esto es una diéresis, ¿ya? La terminación. Aquí siempre se coloca como en sufijos guión porque antes tiene que haber sí o sí una palabra, un verbo, algo para que pueda conjugarse. Y esto es diéresis, significa la terminación en diéresis, ¿ya? Luego, en segunda persona sería, ay caray, diéresis y Ay, Dios. terminación ta, ¿ya? Tercera persona, ni. Cuarta persona, em, ñani, ¿ya? Entonces, esto es la terminación tanto en singular como en plural, ¿ya? Primera, segunda, tercera, cuarta persona. Me dejo entender, ¿no ve? Sí, Mm, sí, profesor. Hanajaya, hanich. Voy a escribir por si acaso aquí, ¿ya? Naya, pues va a terminar en, ¿no? Juma, Jupa, Jiwasa. Ahí está, ¿no? Ahora en plural, igual, exactamente lo mismo. Pongamos ejemplos. Uñanchanaka. A ver, vamos a trabajar con el verbo saraña. ¿Qué es saraña? ¿Qué significa? Ir. Ir. No. Ir. Ir, Ajá. Entonces yo digo, quito la elisión, o perdón, el infinitivo, ya saben, para conjugar el verbo siempre se quita el infinitivo, ¿no ven? Entonces simplemente queda Sara, ¿no ven? En futuro, aquí está, ¿no? Primera persona, diéresis. Diéresis siempre va a estar en la vocal, entonces a esta A lo voy a colocar la diéresis, ahí está. Sara, ¿no ve? Tiempo futuro. Tiempo futuro, segunda persona. Saraña, ¿no ven? Quitamos el infinitivo y aquí diéresis, ¿no ven? Sarata, ahí Ya. está la terminación, ¿no ven? Tercera persona, saraña, ¿no ven? Quitamos el infinitivo
y colocamos terminación ni, sarani. ¿Ve? Cuarta persona, saraña, el verbo. Ahora aquí, em, cuando es cuarta persona, no se quita el infinitivo, ¿ya? Se mantiene el infinitivo. Simplemente aquí, en todo caso, aparentemente se quita, ¿no? Ahí está, aparentemente se quita, pero la terminación como tal es ñani, ¿ya? ñani. Entonces ponemos nomás, ¿no? ñani, sarañani. Me dejo entender, ¿no ve? Ujú. Hanagaya, Naski Chile. ya, a ver, kelkdapjam, humanak mai, kelkdapjam, ñanchawi, escriban un ejemplo, así, de forma simple, así como estamos escribiendo ahora. Profesor, solo de del tiempo, de las personas en singular, ¿verdad? Ya Profesor, Tichiri ya está, creo que se le fue la línea. no está, está conectado. Oh, Esperemos un rato. sí. Eje. Wow. Oh, como aquí, güey. Sí, Kun happening, yo no tapa chaneo. Oh,
Oh, chaq trabajar, ¿sabes qué quité? Mayas tucutaja. Ah, ah, ya, ya, ya. Está bonita la conversación, Yatichiri. Pensé que era parte de la clase. Estaba escuchando muy atenta. Yo también. Profesor, queremos escuchar la conversación. Y estuvo bueno, dice el profesor ya. ¿Qué dijo el Que- profe? Ya, fue una llamada inevitable, así que es mi papá. Mi papá solamente es monolingüe, habla solamente aymara, igual que mi mamá. Entonces, Pero qué con bonito, ellos profesor. Nos simplemente encantó es en aymara. escuchar. Muy fluido, ¿Han profe, es lo que entendido? sí, algunas cosas. Yo Hemos entendí que era entendido. Aymara, pero qué bonito, profesor. Me encantó la conversación. Sí. Habla muy fluido, profe, muy lindo. Muy, como usted dice, muy puro su Aymara, monolingüe, se Sí, notó. sí. Ya, lean sus ejemplos. Naya yatichiri Ya, con el verbo yatecaña hice. Con primera persona naya yateca. No, yateca. Humaj yateca, yatecata. Jupaj yatecani. Jiwasaj yatecañani. Walik, Jitimpis, Y yo ya, ya, con el verbo correr, dice jalaña. Naya jala, uma jalata, upa jalani, iwasa jalañani. Eh, Eso es todo. Walikiu, Jitimpis. profesora, aquí en el libro, el Hiwasa, el Yani le falta la diéresis, va con diéresis, según el libro. Sería Hiwasa Ah, sí, Yani. tienes razón. Este es el ñani. Aquí falta Sí, diéresis. sí. Y entonces yo voy a hacer el verbo hablar arusiña, profesor. Ya, Nayaj arusi, humaj arusita, upaj arusini, hiwasa arusiñani. Walikiu, muy bien. Ya, ahora después van a seguir leyendo. Entonces, esta es la forma simple de conjugar, ¿no ven? Ahora aquí podemos completar el pronombre, sufijo wa, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? No va a cambiar mucho o sea, la diferencia no es mucho. Mira, por ejemplo, digo nayaj, ¿no ve? Sara wa, ¿no ve? Humaj, sara ta wa. Hupaj, sarani wa. Hiwasaj,
Sarañani, wa. Ya, por ejemplo, con wa. Ahora, exactamente lo mismo, pero cambiando la ja por la wa. Ya, ejemplo. Nayau, sara, ja. Kumau, sarata, ja. Kupau, sarane, ja. Hiwasau, sarañane, ja. ¿Lo ve? Exactamente lo mismo, no cambia la conjugación como tal, simplemente es el pronombre y la terminación, que de alguna forma en el significado podría cambiar de alguna manera, pero sin embargo, no, ¿ya? Tal vez dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, hagamos una comparación entre estos dos, ¿no? Nayar Sarawa, yo voy a ir, ¿no ve? Una confirmación, una afirmación, en todo caso, ¿no? Nayar Sarawa, ¿no? Nayao Saraja, ¿no? Yo voy a ir, como que excluyendo a los demás, o sea, en el sentido, en el significado de la conjugación, ¿ya? Me dejo entenderlo, ¿ve? Entonces puede tener alguna pequeña variación en la interpretación, pero el significado como tal viene del verbo, de la conjugación como tal, ¿ya? Entonces, eso van a tener muy en cuenta, ¿ya? Hanat hanich kun hamakis. Entonces, en la escritura yatichiri puede ser con wa o con ja. Sí, ¿ya? Por ejemplo, no sé, escriban, supónganse que están escribiendo un cuento, ¿ya? Un cuento, ¿no? Entonces, a ver, don David Mamani, yo creo que desde el momento en el cual la gente se ha enterado el porqué de su molestia, se entra a una página sin querer queriendo. Entonces, ahora decimos, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Mahaker, digamos, ¿no? Mahaker, ma tataj, o chachaj, pues, ¿no? Chachaj, nayao, saraja, sasao, arsu, sitaina. ¿Alguien puede decir qué significa esto? Un hombre, un hombre, yo voy a ir, había dicho o había hablado. Dijo, Manchaj, dijo, yo voy. Pillao, Saraba, Sa, Ars, Bain. Arsu, sí, sería que. Ars, Bain. Un hombre, yo voy a ir, había dicho. Ok, muy bien. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, Nayao Saraja, ¿no ve? Entonces no sería lo mismo Nayaj Sarawa, aunque sería igual, ¿no? Pero tendría alguna pequeña diferencia. Nayaj Sarawa, ¿no ve? Yo voy a ir, ¿no ve? Nayao Saraj, ¿sí? Pero la diferencia es así casi mínima, ¿sí? ¿No? O sea, puede cambiar de cierta manera en tema de interpretación como tal, ¿no? Pueden utilizar cualquiera, ¿ya? Me dejo entender, ¿no? Entonces, cualquiera de estas conjugaciones pueden utilizar. ¿Listo? Ahora, esto sería la forma singular, ¿no ve? No tienen preguntas, ¿no ve? Está claro, ¿no ve? La forma singular. Sarani, Hanaskiu. Ya. Ahora, para la forma plural, simplemente colocamos o pluralizamos el verbo. ¿Cuál es el sufijo que nos sirve para pluralizar verbos? Ex, Ja. el ¿no? Ah, ¿Ve? ja. Esto es nuestro exa. pluralizador de verbo. Ajá. Entonces, vamos a Sí. pluralizar con esto, ¿ya? A ver, pongamos otro ejemplo ahora. A ver, por ejemplo, ¿qué verbo podría ser?
¿Algún verbo? Verbo A churaña, la talla. dar. Ok, churaña. Churaña, ¿no? Entonces, Dar. en plural sería nanaka, ¿no ve? Entonces, chura, quitamos el infinitivo y aquí PXA, ¿no? Ahora, la terminación. En primera persona, la terminación es simplemente en diéresis, ¿no ve? Entonces, aquí colocamos diéresis. ¿Eh? Churapja, ¿no ve? Ujú. Chu, churaña. Segunda persona, la terminación es en ta, Churapata, ¿no ve? Ah, pata. ah. Entonces, aquí, elisión vocálica. PXA, pluralizamos, aquí colocamos la diéresis y ta. Churapjata, ¿no ve? Tercera persona, churaña. Entonces, tercera persona, la terminación es en ni. Ni. Entonces, aquí Churapni. Ni. PXA, ni, ¿no ve? Churapani. Churapjani, ¿ya? Churap- Cuarta persona, churaña, ¿no ve? Y aquí en el libro hay un error. Aquí igual pluralizamos. PXA. Churañani. Churañani. Churapjañani. Churapja, Ñani. ña, ni. Ni. ¿No ve? Entonces aquí, por eso es plural, ¿no ve? ¿Ya? Entonces todos están pluralizados con PXA, respetando la terminación en ta, perdón, en diéresis, diéresis y ta, ni y ñani. ¿Está claro, no ve? Ujú. Eso sería lo plural. Igual, de esta forma podemos conjugar, ¿no? Nanakaj churapja wa. Humanakaj churapjata wa. Upanakaj churapjani wa. Hiwasanakaj churapjañani wa. ¿Ve? O podría ser nanakao churapjaja. Humanakao churapjataja. Jupanacau churapjaneja, Jiwasanacau churapjañaneja, ¿ve? Entonces, cualquiera de las formas, igual, o de cualquiera de las formas, se puede conjugar esto, ¿ya? Walek, chaja, jutir, urutaqueja. Yatichiri, Ah, ¿sí? una consultita. Por ejemplo, en vez de decir en la segunda persona churapjat, churapjataja o churapjata, en vez de la diéresis, no se puede usar han, churap, ¿Cómo? por ejemplo, en saraña, ¿no? Sarantaja o saranta, en vez de decir sarata. En este contexto, por ejemplo, siempre dicen con saranta o sarantaja o Ya, el sarantagua. Saranta sería no Se como podría. tiempo pasado, sino podría ser como tiempo presente continuo. Ah, bueno, ya. Ujú. En el futuro, entonces, en tiempo futuro, No, no, ya siempre con la diéresis, entonces ya te quiere. sí. Ya está, ya te quiere. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para la siguiente clase van a escribir un ejemplo en tiempo pasado, ¿ya? Singular Futuro, y plural. O perdón, en estamos en futuro, pues. futuro. Futuro. Futuro, perdón, ¿ya? Entonces, en singular y en plural, ¿ya? ¿Está claro, no ve? ¿Hanahaya? Sí, profesor. En la conjugación tiempo futuro también se puede dar todas las terminaciones que hemos hablado en presente y en el continuo, profesor. O sea, todos los verbos. Hemos visto acá, por ejemplo, nomás una variación, ¿no? El que termina en wa, Ajá. Pero esto pero podría se ser puede X, dar las va. otras variaciones, ¿verdad? Sí. Sin Ya, cambiar la conjugación como tal. Eso es lo importante, ¿ya? ya, ya, profesor. Ya. Siguiente clase, vamos a pasar el día de mañana, ¿ya?
el día jueves voy a viajar en la madrugada a Puno, ¿ya? Entonces, ya hemos terminado un diplomado en Cosmovisión Andina, entonces tengo que ir a recoger certificados. Entonces, mañana vamos a pasar, ¿ya? En lugar del día jueves. El jueves no vamos a pasar. ¿Vale, Kitty? Vale, Mañana vamos a tener clase, profesor, el reemplazo del Sí, jueves, ¿verdad? mañana. Sí, el jueves no vamos a pasar, ¿ya? En la Ya, madrugada profesor. voy a viajar a Puno, ¿ya? Ya. Gracias por avisarme, profesor. Waleki, hikisin kam, karur kam takeni. Muchísimas gracias.